Capítulo 2. La caza y la guerra. Tradicionalmente, los ayoreo del Chaco paraguayo y boliviano se han dedicado a la caza y a la recolección. Esencialmente nómadas, han vivido en constante itinerancia en busca de los diversos recursos animales y vegetales que les ofrece la selva. Ocasionalmente se establecían en un punto unos meses para desarrollar sencillísimas formas de cultivo, práctica que no estaba reñida con su esencia cazadora y recolectora nómada, en la que los ayoreo han basado durante siglos, quizá milenios, su supervivencia. Aún quedan familias ayoreo viviendo voluntariamente aisladas y de forma nómada en el monte, en el Eami, como ellos lo llaman. Pero la mayoría de miembros de esta cultura se vio obligada a ir saliendo poco a poco de él, desde hace apenas 50 años, por la deforestación, y vive establecida en comunidades sedentarias, cultivando y creando animales. En cualquier caso, la caza y la recolección sigue presente, no obstante, en el día a día de las comunidades. Así lo comprobamos en la comunidad de Jesudi, hogar de José y Kevi, en la de Chaidí, fundada recientemente en 2004, y en la de Campoloro, una de las más grandes y antiguas. Como ocurre en el resto de sociedades cazadoras y recolectoras, la mujer es la responsable de la mayoría de las actividades de recolección, y los hombres son los encargados de la caza y la guerra. Estas últimas actividades masculinas se hacían con arco y flechas, pero hoy los hombres de las comunidades cazan con escopeta y rifle, reconociendo que han perdido ya la práctica de tirar con arco. Pero aún siguen recordando cómo fabricarlos, y así nos lo mostró Joain en Chaidí. Este reparó para nosotros un arco antiguo, e hizo un par de flechas nuevas. Las flechas se hacen con junco, atándoles plumas con cuerda de caraguatá en el extremo. Las puntas son de durísima madera de coronillo. Como pegamento se emplea cera y miel. El cuerpo del arco es también de madera de coronillo y la cuerda de caraguatá. El arco de los ayoreo, con respecto al de otros grupos indígenas paraguayos, es especialmente pequeño y ligero.
Los disparos en la radical espesura de la selva chaqueña han de ser rápidos y a muy corta distancia, pues los animales solo conceden un segundo al tirador antes de escapar irremisiblemente entre la maleza. Existen distintos tipos de puntas de flecha específicas para cumplir diversas funciones. Unas sirven para golpear y romper los huesos o aturdir a presas tales como pájaros y animales pequeños. Otras para clavarse y producir diferentes tipos de heridas en animales de mayor tamaño. Es curioso cómo los ayoreo, antes de su salida del monte, empezaron a tener acceso a cuchillos y piezas de hierro. Material desconocido para los pueblos indígenas sudamericanos hasta la llegada de los españoles, y que transformaban en puntas de flecha más eficaces y duraderas que las antiguas. En la actualidad, solo los grupos indígenas pueden cazar en el Chaco para su subsistencia, quedando prohibida la caza deportiva o de otro tipo, salvo bajo permisos excepcionales. Para poder abatir más fácilmente a los animales en la espesura, la mayoría de los ayoreo emplean cartuchos con postas, grandes perdigones que se esparcen al ser disparados. Así logró abatir Ñamé de Chaidí a esta hembra de ciervo, un guazú. El experimentado Joaine se encargó de quitarle la piel y despedazarlo en presencia de atentos perros. Los animales no son simplemente comida para los ayoreo. Los grupos de cazadores-recolectores amazónicos mantienen una estrecha relación de familiaridad con las diferentes especies y consideran gente a los animales. Todos los seres, humanos o no, tienen alma y también forman parte esencial de una forma u otra de la complejísima red de creencias animistas que los vinculan. Para los cazadores-recolectores todo se comparte, por supuesto y sobre todo también la comida. Por ello, los animales que tal o cual cazador consigue se trocean para poder repartirlos entre el resto de familias. Este reparto es responsabilidad de las mujeres. El perro fue adquirido por los ayoreo hace relativamente poco y lo han integrado en su vida cotidiana. Tiene uso en la caza, además de proteger las aldeas de intrusos y de animales peligrosos tales como el puma y el jaguar. Una tarde salimos de caza cuando el calor descendía en Chaidí con Esoy Chiquenoi y con un niño. Desde que andan bien los niños, deben acompañar a sus padres y familiares fuera del campamento para aprender a cazar y a moverse por la selva. Fuimos al tajamar de la comunidad. Esoy fue líder del último de los grupos que había salido del monte para fundar Chaidí en 2004. No habla apenas español. Al otro lado del tajamar de la comunidad divisamos un jaguarundi, un tipo de puma de pequeña talla que los ayoreo llaman adudui. El felino estaba bebiendo agua tranquilamente y no se percató de la llegada de Esoy hasta apenas 20 metros. Pero este no pudo disparar, porque no alcanzaba a ver bien al animal con la maleza. También fuimos de caza en Campo Loro. Pese a ser una de las comunidades de ayoreo más grandes y antiguas, dedicadas con más intensidad a la ganadería y la agricultura, aquí también hay grandes cazadores. Hospedados en casa del sabio y antiguo líder ayoreo, Mateo Sobo de Chiquenoi, su hijo Isaac nos llevó a cazar, sin mucho éxito debido al intenso calor. No obstante, Isaac nos explicó muchas cosas sobre caza. Le preocupa especialmente que algunos niños ya no quieran aprender a cazar como se hacía antiguamente, porque se va a perder el conocimiento del monte. Él nació fuera de la selva ya, pero aprendió a cazar bien de su abuelo y de su padre. Aún así, cuenta cómo los viejos sabían muchísimas más cosas sobre el monte y los animales. Los jóvenes no saben entrar al monte. No. Tiene un monte grande. Y se va a perder. Sí, se va a perder.
también que los ancianos saben bien si miró la huella, ¿verdad? Sí. Algún bicho. Si es más de 5 o 6 minutos si pasa la ruta. Saben reconocer. Y después sabe si, después enseguida voy a descontar. Y a ti No como yo, ¿verdad? Pues si yo miro la huella, pero si es más de un día, antes o más de 5 minutos, pero yo no sé, ¿verdad? Ya. Solamente lo haciendo. ¿Y quién te ha enseñado a ti? Sí. ¿Quién te enseñó? ¿Tu padre? Sí, mi papá. Después mi abuelo, ¿verdad? Sí. De más de 100 años. Al día siguiente salimos a cazar con Tomasito Picaneray, un señor mayor de 55 años y famoso cazador en Campo Loro. Salió del monte hace 30 años. Tiene señora y 4 hijos, y su nombre ayoreo es Tuné. Nos fue explicando de qué eran las huellas que encontrábamos, de tapir, de oso hormiguero, incluso vimos a lo lejos un carpincho. Encontramos un árbol abatido y con huecos abiertos con hacha para extraer la miel. Había en uno de los huecos un nido de loro, con un pollito que Tuné se llevó en la bolsa. Aunque tenía una escopeta antiquísima y que quizá fuera de principios del siglo XX, el animal que cazó aquella mañana lo cobró sin ella, corriendo. Detectó un armadillo a varios metros de distancia y saltó sobre él sin siquiera darle tiempo a avisarnos. Dado que pesaba algo más de 5 kilos, para llevarlo más cómodamente que cogido de la cola, le hizo un asidero con unas hojas. Tomasito le dio el armadillo a Mateo, y su mujer nos enseñó cómo se preparaba del modo tradicional, quemándolo primero directamente en el fuego para luego trocearlo y cocerlo. No todos los animales comestibles del Chaco son consumidos por los ayoreo. Además del guazú y el armadillo, también gustan de comer pécari o chancho de monte, oso hormiguero y tortuga, junto a otras especies de menor porte. Pero muchos animales están sujetos a tabúes alimenticios, pese a ser abundantes, fáciles de obtener o ricos en carne. Ocurre así con el tapir o caballú. Los ayoreo lo han cazado tradicionalmente por ser de la piel de tal animal, de donde se obtiene el cuero para sus característicos zapatos de monte, que hasta los niños llevaban. Pero no comen su carne, abundante por ser el animal terrestre más grande de esta parte del Chaco. Explican, entre otras creencias, que quien come tapir no consigue encontrar señora. Si alguno come. Si alguien come. Sí. Pero si matamos, pero no. Si alguno no come, entonces ya. Y ahora no, ahora se come y todo, ¿no? Sí. Mucha carne. Pero hoy día los jóvenes comen. Hoy día Porque no tengo miedo, ¿verdad? Pero cuando mi abuelo anciano, ellos no comen. Decía que si no se quedaba sin señora. Sí. Así es. Porque el caballero es muy feo, ¿verdad? En cara fea. No es la única historia que se cuenta del tapir. Después la otra historia de Caballú y la luna. Dice que ellos hacían una carrera, Sí. un cruce. Sí, después, si Luna llegaba primero el cruce, entonces uno muerto vivirá otra vez, porque ya fue muerto. Sí. Pero el tapir llegaba ahí el primero. Llegó el primero. Sí, entonces
no puede. Los muertos siguen los muertos. Sí, los muertos siguen muertos. Hay muchos cuentos de los Ayoreos, la historia. Pero a mí personalmente siempre digo que parece que es cierto lo que decían nuestros antepasados. Sí. Tampoco se comen ciertos tipos de tortuga, que ni siquiera se pueden tocar, porque hacerlo provoca incidentes desagradables. Ocurre lo mismo con los sapos. Tampoco sirven de alimento las múltiples mascotas que los Ayoreo tienen. Por ejemplo, tortugas y loros, que la gente conserva junto a los perros y las especies domésticas que ahora crían. Aunque bien es verdad que los niños cada vez aprenden menos de la caza tradicional, muchos de ellos se dedican durante horas a cazar con tirachinas, pájaros y otros animales pequeños. Aunque lo hacen como un juego, llevan a casa sus presas para que sus familias las aprovechen. Además de cazador, el hombre ayoreo es también un guerrero. Cuando va a la lucha, se coloca el tradicional gorro de piel y un collar de plumas, pintándose para parecer más temible. En el pasado eran frecuentes las guerras entre ayoreo de diferentes grupos, como forma de arreglar afrentas, rivalidad y diferencias personales. Los más ancianos recuerdan cómo se arrasaban frecuentemente las aldeas, muriendo mujeres y niños si los hombres habían salido de caza. Los caciques llegaban a serlo tras demostrar coraje, y ello se hacía al matar a muchos enemigos o a animales peligrosos como el jaguar o catay. Este animal no se come, pero su piel es símbolo de gran prestigio y la llevan los caciques en sus gorros. Además de ser el responsable de velar por la seguridad del campamento, el cacique era quien decidía la guerra, tras consultar al resto de adultos y al chamán. También guerreaban los ayoreo con otros grupos, siendo temidos por su fiereza y celo. Los demás indígenas chaqueños llamaban a los ayoreo dobles talones, porque al llevar sus características chanclas de piel de tapir, no marcaban los dedos en las huellas y no se les podía perseguir bien, porque no se sabía en qué dirección corrían. Los viejos, como Eduejay de Chairí, aún cuentan historias sobre antiguos enfrentamientos. Declaman y se sirven de un arco, flechas, una lanza y una podadera para escenificar lo que cuentan. El narrador hace de todos los personajes. Hace que lanza flechas y también que recibe terribles heridas. Grita y reproduce la conversación y los insultos que se propinaban ambos bandos. Pero también hace bromas en medio de la dramatización, para que los espectadores rían. Las historias tradicionales no son solo de guerra, también hay muchas otras de amor y de otros temas diversos, que son cantadas por los viejos y los chamanes alrededor del fuego en las noches. Es momento este en el que los vecinos de las comunidades, al igual que hicieran sus ancestros y ellos mismos en el monte, hablan de su día a día, de sus cosas, de lo que es y fue ser ayoreo.